Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. Gracias a Dios porque nos da el Shabbat y porque podemos tener el descanso en él. No solo de dejar de hacer cosas o de parar nuestras actividades, sino de descansar en él verdaderamente, ¿no? Descansar en él. Y eso significa que podamos liberarnos de todas esas presiones que a veces nos están agobiando, sabiendo que él tiene el control de todas las cosas, ¿no? Eso es muy importante y es muy bueno entenderlo. Y a veces ha sido como un cliché en las iglesias cristianas esto, ¿no? Él tiene el control de todo, tú no te preocupes, pero realmente vivimos como si él tuviera el control de todo. Entregamos cada una de las cosas que suceden en nuestra vida como si él tuviese el control de todo. Esa es una buena pregunta. Y para eso sirve el Shabbat. Para que tú frenes todo, para que llegues a tu casa, le honres, le glorifiques a él, no hagas trabajar a nadie, ni trabajes tú, y como ahorita nos reunamos, de aquí hasta que termine el Shabbat, ¿no? Que es una bendición verdaderamente poder hacerlo, ¿no? Cumplir lo que la palabra dice, no tiene precio. Hechos 2:42 dice que eso, ¿no? Que toda la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que era el estudiar la Torá. Porque la doctrina que los apóstoles tenían era la Torá, al final, ¿no? Y que perseveraban en la comunión de los unos con otros, que era convivir entre hermanos como iglesia, ¿no? Y también decía que perseveraban en el partimiento del pan, y mira que aquí perseveramos en eso fuertemente, ¿no? Compartimos el pan, comemos juntos, ¿no? Y en las oraciones de unos por otros. Y yo creo que eso es algo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo. Y todo aquel que esté caminando en Torah, buscando glorificar a Dios, debe hacerlo. Amén. Entonces, hoy vamos a ver una porción que está, pero casi como dice aquí mi hermano, que ya me pegó su palabra, brutal, ¿no? Ya me la pegó, ya se me pegó aquí del buen David, ¿no? Sí está fuerte, pero no porque sea difícil de entender, sino por la profundidad que tiene, ¿no? Es de verdad muy profundo esta parte que vamos a estudiar y quiero que lo veamos de manera sencilla, porque de nada sirve tenerlo profundo y dejarlo profundo, ¿no? Y que nadie entendió nada, uy, qué profundidad, pero no, sino que lo podamos comprender, ¿no? Yo les pongo aquí, para empezar, una pequeña notita y les pongo, es increíble ver cómo toda porción de la Torá, toda la Biblia, habla de Mashiach. Toda habla de Yehoshua. Yehoshua es el tema central de estos 73 libros que componen la Biblia. Y aunque muchas veces no lo podamos ver a simple vista, porque a veces no vemos, por ejemplo aquí, ¿no? Vamos a ver que en el tabernáculo, ¿no? ¿Dónde está Yeshua, no? ¿Cómo es que está? Pues está ahí. Él es la razón y el motivo ¿de qué? De todo. Fíjense lo que dice Romanos 11:36. Me encanta este versículo. Y está súper bueno para entender lo que vamos a ver. Dice, porque Él es el origen, el medio. Esta versión está diferente a la que ustedes van a tener, ¿no? En las versiones normales dice, en Él, por Él y para Él, ¿no? Pero me gustó mucho esta versión porque dice, Él es el medio y la meta, ¿no? De todas las cosas. El origen, el medio y la meta de todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que cantábamos en la alabanza, ¿no? Alabábamos y adorábamos a nuestro Dios, que es el Adón, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Creador. Y le dábamos gloria y honra. La parashá que hoy vamos a estudiar se llama Terumá o Trumá. Trumá, más bien sería la pronunciación más adecuada, creo yo. Y esto se encuentra en Éxodo, Shemot 25. La parashá se compone del 25 al 27, aunque es corta. Intenté hacerla toda, pero no fue posible. Nos quedamos en el 25 y ya el año próximo, de Shabbat en Shabbat, iremos a seguir escudriñando más. Éxodo 25. Y en lo que lo buscan, les voy a leer algo que escribí. Dice, en el hebreo la palabra terumá proviene de la raíz rum, que significa elevar, ¿no? Al pueblo de Israel, o sea, a nosotros, se nos confiere una cualidad muy peculiar. ¿Y por qué solamente a nosotros y no todo el mundo? Porque no, vas a saber por qué, ahorita te lo voy a explicar, ¿no? El poder de elevar las cosas materiales, las cosas banales y las cosas simples, terrenales, a un nivel de consagración para Hashem. O sea,
a nosotros que somos pueblo de Dios, se nos ha puesto o nos ha permitido o tenemos la peculiaridad y la cualidad de poder elevar estas cosas que pueden parecer banales a un nivel superior cuando las consagramos a Hashem, ¿no? Y vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Les pongo yo aquí, no es esto un poder especial. O sea, no es como somos súper creyentes, ¿no? Los súper mesiánicos, o no sé cómo le pudieras llamar, ¿no? No, es la posibilidad de poder glorificar a Hashem con todo lo que tenemos. Porque no solamente vamos a elevar, vamos a ver cómo los utensilios y todas estas cosas, ¿no? Que se ocupaban y que se hicieron con un fin. Pero hoy día, el arca del pacto no está. Inclusive el tabernáculo no está. O que eso creemos. Porque sí está. Tanto el arca como el tabernáculo. Y vamos a ver cómo. No les voy a leer la película, sino les voy a contar el final de la película, ¿no? Pero sí está ahí. Y ahorita vamos a entender por qué sigue ahí, ¿no? Pero vamos a ver cómo ellos tomaron cosas que eran banales para glorificar a Dios. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que buscar hacer. Yo creo que no hay nada más banal, perdón, no se ofenda a nadie por lo que voy a decir, pero más sucio, terrenal, insípido y malo que el ser humano. Perdón, pero es cierto, ¿no? Del ser humano y del corazón del ser humano salen las peores aberraciones que te puedas imaginar, ¿no? Vemos cómo a lo largo de la historia el hombre ha hecho cosas brutales, ¿no? Pero ¿cómo es posible que esto banal, que esto que es carne y que se pudre y que se descompone, pueda glorificar a Dios? Y pueda también convertirse en truma, algo elevado que glorifique a Dios, ¿no? Levantándolo, les pongo aquí como una ofrenda aceptable y aroma fragante a Hashem. Es nuestra vida la ofrenda que debemos elevar a nuestro Rey. Ahora, yo podría aventar aquí el rollo de siempre. ¿Cómo elevamos nuestra vida? Pues a través de la obediencia. Pero es real, ¿no? Esa es la forma en la que tenemos para hacerlo. Pero debemos comprender que todo lo que haya a nuestro alrededor, no solamente nuestra vida, debe ser elevado o debe ser motivo de adoración a nuestro Rey, ¿no? La trumá o la elevación de la que habla no se está refiriendo solamente bueno, pues ahorita voy a ser aceptable al Señor, voy al piso 15 del edificio y ahí voy a ponerme a orar porque ahí estoy más elevado y cerca del Señor. No se trata de eso. La palabra trumá en este caso no estaría siendo solamente esta. ¿Se acuerdan cómo era, no? Los sacerdotes llegaban y presentaban la ofrenda, ¿no? Levantaban así las manos y presentaban la ofrenda. Claro, esta era la acción de elevar. ¿Por qué? Porque comprendemos y entendemos que nuestro Rey está por encima de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros en nuestra vida la vamos a presentar delante del Señor, pues no me voy a subir a un avión para hacer más una ofrenda al Señor. No, sería que nosotros empezamos a elevar espiritualmente nuestra condición de vida para entonces poder ser agradables instrumentos como estos que vamos a ver aquí, ¿no? en nuestra porción, agradables al Señor. Siempre me gusta hablar un poquito del significado de cada palabra. En el Strong, la palabra trumá es el Strong H8641, para quien es bien clavado y quiere irse al Strong a ver si es cierto lo que dice ahí, ¿no? Es un diccionario, el Strong, ¿no? Que nos dice cada palabra de la Biblia en hebreo qué significa, ¿no? Y dice, como ofrecido encima, especialmente como un sacrificio o como un tributo, ¿no? Ofrenda elevada, lo que les estaba diciendo ahorita. Y su origen es la palabra rum, rum, supongo que se pronuncia, como dijimos antes, ¿no? Y esto significa lo mismo, levantar o elevar, ¿no? Teniendo en mente esto que acabamos de decir, vamos a empezar con nuestra parashá, ¿ok? En Éxodo 25. Y voy a empezar leyendo, ya después les voy pidiendo que me ayuden con algunas porciones, ¿vale? Entonces dice así, y Adonai habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí de todo varón generoso de corazón. Recogeréis una ofrenda para mí. Y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos.
oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabra. Y pelo de cabra. También pieles de carnero teñido de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onix y piedras de engaste para el efod, dice, ¿no? Y para el pectoral. Bueno, esto ya vamos a ir viendo más adelante qué es el efod y qué es el pectoral. Ahora, mi pregunta es, recuerden, ¿acaban de salir de dónde ellos? De Egipto. Ellos están en el desierto. ¿De dónde el pueblo va a sacar todo esto? De lo que le dieron. De lo que los judíos, Yo sabía que tengo los romanos, puro chipocludo aquí. egipcios. Los egipcios, claro, les dieron claro. se fueran. ¿De dónde iban a sacar ellos oro, plata, bronce, inclusive pigmentos, aceites, pieles de animales? ¿De dónde iban a sacarlo? Bueno, fíjate nada más. Dice, fíjate, vamos a leer la parte donde sucedió esto. Alguien me ayude con Éxodo 12:35 y 36. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Eso es lo que quiso decir. Imagina el nivel de despojo que sufrieron los egipcios para hacer lo que hicieron ellos. No estamos hablando de 1 kilo de oro, ni estamos hablando de 1 metro de madera. Estamos hablando de varios cientos de kilos de oro que se van a ocupar, porque vas a ver ahorita, conforme vamos a ir leyendo, que todo está bañado en oro, en plata, el bronce, ¿no? Entonces, fíjate nada más, ¿no? ¿De dónde iban a sacarlo ellos? Pues al final lo iban a sacar del despojo tan brutal que recibieron los egipcios, ¿no? Yo cuando leí por primera vez esto hace muchos años, ¿no? Esta porción, yo imaginé que Adonai lo que estaba haciendo era proveyendo para que el pueblo tuviera abundancia, riquezas, ¿no? Para que no fuera un pueblo pusilánime, como dicen por ahí, que tuviera que andarle pidiendo a nadie, ¿no? Ellos salen con todas las de la ley, con todo el varo, como decimos en México, ¿no? Con todo el oro, con todas las pieles, no le piden nada a nadie. Que eran para ser un pueblo rico, vaya, para que me entiendas, ¿no? Que eso sabes lo que se enseña allá afuera. Que todas esas cosas que el Señor, y es más, escuchaste predicaciones que te decían que así como fue despojado el pueblo de Egipto, así será despojado el mundo también y tendrás un montón de riquezas, ¿no? Si has escuchado esas predicaciones que lo único que hacen es darte a tolito, ¿no? Con el dedo así de, mira, ven, no sirven de nada, ¿me entiendes? Pero al estudiar años después, a fondo, y ahora también que estamos estudiando bajo otra línea, y esto hace algunos años también ya lo miraba, ¿no? Descubrí que en realidad ellos no despojaron Egipto para tener una manutención especial o para tener bienes para ellos, sino que el único propósito para lo que fue despojado Egipto fue para la adoración de Dios mismo. No era para que ellos dijeran somos un pueblo rico. Ahora, sí eran un pueblo rico, abundantemente rico, ¿no? Fíjate, los pongo aquí como nota. Entonces descubrí que ellos entregando todo de manera generosa y con alegría, porque eso es lo que dice el verso que acabamos de leer, ¿no? De manera generosa y con alegría, con un corazón dispuestos, mientras más entregaban lo que ellos tenían como riqueza, se volvían aún más ¿qué? Más ricos. Eso es real, ¿no? Se volvían más ricos. Cualquiera diría, no hombre, no me estás equivocando, brother. La ecuación es al revés. Mientras más suelto la riqueza, más pobre me vuelvo. Pero no es cierto. Aquí la ecuación no es igual. La ecuación para con el Señor es totalmente distinta. Mientras más dan el pueblo de Israel y da todo lo que tiene, más ricos se vuelven. ¿Por qué? Y les pongo aquí, inclusive despojándose de todo cuanto habían sacado de Egipto, ellos serían más ricos a su vez. Porque su riqueza no estribaba en las cosas que tenían físicas. Y me encanta mi hermana porque se goza en eso, ¿no? La verdad se goza en eso. La riqueza de nosotros y del pueblo de Israel
Está en Hashem. Está en Yehoshua. Está en nuestro Señor. Amén. Sí. Aleluya. Porque ¿sabes qué? Mientras más nosotros entreguemos, más vamos a recibir. Pero recibir como retribución, esa retribución que el Señor hace, no porque lo merezcamos, sino por simple amor a sí mismo. Su riqueza, tanto del pueblo de Egipto como nuestra riqueza, es Hashem, ¿no? E inevitablemente viene el siguiente pensamiento. O sea, yo preparando el estudio, vino este pensamiento inevitable y sin pausas, ¿no? ¿Qué hago yo con los recursos que Dios me da? Esta pregunta sí es para suspirar. Sí es para suspirar porque no siempre tenemos conciencia de esto en nuestra vida. Es por eso que el Señor dice que os bendice, porque sabe, como dice, si en lo mucho te da, claro. Parte, si en lo mucho te doy, se fíe peleando poco, dice, para que pueda ser puesto sobre lo mucho, ¿no? Y vamos a ver ahorita un ejemplo de eso, ¿no? Hay una porción que dice Dios ama al dador alegre. Claro, también lo vamos a ver ahorita, no pasa, no vamos a llegar hasta ahí. Pero fíjate nada más, ¿no? Es inevitable pensar y decir, ¿qué estoy haciendo con los recursos que Dios me da? Y no solamente hablo de dinero, hablo de talentos. Inclusive, despertar todos los días. Nuestra vida misma. Los recursos intelectuales, físicos, inclusive los recursos espirituales. Hablamos con gente que necesita escuchar de Dios. Predicamos, inclusive si hay alguien que está sintiendo dolor o que está necesitando una oración, oramos por esa gente, ¿no? Oramos por lo que los necesitan. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos da, no? ¿Somos buenos mayordomos de los recursos que Hashem pone delante de nosotros? ¿Hay una mayordomía correcta? Y es que la verdad es que a veces se nos olvida esto. Por ejemplo, no pagué la luz. No. ¿Sabes? Se nos olvida esto, ¿no? Necesitamos verdaderamente ser mayordomos correctos de las cosas que el Señor nos da. Lucas 19, vamos a leerlo. Está bien fuerte esta porción. Lucas 19, 12 y 26. Lucas 19, 12, 26. ¿11? 12. Lucas 19, 12, 26. ¿Del 12 al 26? Sí. ¿Si alguien me ayuda? Dijo pues cierto hombre de noble nacimiento, partió para un país lejano a recibir para sí un reino y regresar. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad mientras vengo. ¿Entiéndase minas, perdón? Vamos a hacer una pausita ahí. Mientras minas como dinero, ¿no? Sí. Les dio recursos, les dio bienes, ¿no? Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una delegación diciendo, no deseamos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Después de recibido el reino, sucedió que él regresó y ordenó que le llamaran a aquellos siervos a los cuales había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. ¿Sigo? Sí. Llegó el primero diciendo, Señor, tu mina produjo 10 minas. Le dijo, bien hecho, buen siervo, por cuanto en lo muy poco fuiste fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. ¿Sigo? Sí, hasta el 26. Y llegó el segundo diciendo, Señor, tu mina produjo 5 minas. También dijo a esto, tú también sé sobre 5 ciudades. Y el otro llegó diciendo, Señor, aquí está tu mina, que tenía guardada en un pañuelo, porque temía, pues eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Le dice, mal siervo, de tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco para que viniendo yo lo demandara con el logro?
Y a los presentes le dijo, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Y le dijeron, Señor, ya tiene 10 minas. Os digo que a todo el que tiene le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjate nada más, ¿no? Fíjate nada más qué porción esta. Todo lo que tenemos, Hashem lo ha puesto delante de nosotros. Todo. Con un solo propósito. Glorificarle a Él. Cuando obedezcamos cada uno de estos Hukim y los Mishpatim de los que hemos hablado, ¿no? Cada uno de los decretos, en cada juicio, en cada ordenanza y procedimiento, en cada misbot, ¿no? Cada que nosotros observamos cada una de estas cosas, ponemos nuestros recursos en su obra. Lejos, ¿no? Les pongo aquí la nota, de perder, ganaremos. ¿Y por qué hago yo la analogía o por qué hago yo el paralelo de decir, si yo obedezco toda su ley y todas sus ordenanzas, en ese momento empiezo yo a poner cosas delante de él? Pues por lo que decíamos al principio, cuando yo obedezco, empiezo a tener una vida que vive en santidad y en automático empiezo a tener una vida que se eleva a él, ¿no? Entonces, fíjate nada más, la parábola de los talentos se llama esta, ¿no? Sí. Parábola de los talentos, que también está en otra porción también conocida como la parábola de los talentos. Al final, el Señor te pone delante algo, no para que lo guardes, ¿no? Sino para que produzcas con respecto a esto, ¿no? Y entonces aquí yo les pongo, y ponemos nuestros recursos en su obra, lejos de perder, ganaremos. Cuando damos de comer al que no tiene, cuando cubrimos al que está con frío, cuando damos zapatos al que está descalzo, inclusive cuando decíamos hace rato, cuando oramos por el que tiene una situación difícil, inclusive simplemente el hecho de decir, ven, vamos a hacer Shiva, como decían los judíos, ¿no? Hacer Shiva es sentarte junto a él y decir, si tú ríes, yo río, si tú lloras, yo lloro. Estoy ahí, junto a ti, acompañándote en tu dolor o en tu alegría, ¿no? Fíjate lo que dice Mateo 25:40, lo voy a leer yo. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Hacer qué? Esto, poner nuestros recursos a la disposición de los otros, ¿no? Servir a los otros, amar a los otros. Y entonces empezamos a poner nuestros recursos como ¿qué? Como trumá, como ofrenda elevada, ¿me entiendes? Y entonces vamos despojándonos, pero mientras más nos despojamos de lo que tenemos, más ricos somos. Mira, ¿qué dice aquí rápidamente? ¿Sí? Dice, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Así es. Voy a leer otra versión un poco más explícita. Sí, Dice, sí. no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran ganado? Fíjate, imagínate a un egipcio diciéndole a Dios, no te voy a dar nada, ¿eh? O sea, tú me diste todo, tú pusiste favor delante de los egipcios para que me dieran todo lo que tenemos, pero yo no te voy a dar nada. Este oro es para Miguel, es para mí. Yo no, esto es para mí, ¿eh? Yo no te voy a dar nada. Qué ridículo sería, ¿no? Y el versículo que acaba de leer David nos pone más en claro eso. ¿Por qué te jactas si todo lo que tienes lo has recibido? Lo has recibido, nada es tuyo, ¿no? Y fíjate, yo les pongo aquí, y esto no es un sermón que pretende tocar las fibras sensibles, ¿no? Clásico, ¿no? Para después vaciar tus bolsillos, ¿no? Eso es lo clásico. Todos te dicen que no, que tú te despojes, y al final, hermanos, hago una ofrenda y saque, ¿no? No. La intención de esto es que podamos ser provistos de entendimiento para comprender conforme a qué, conforme a la voluntad de Hashem. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los bienes, con respecto a lo que tenemos. Inclusive, conforme a este proceso de que lo vil se vuelva divino, no divino, esa no es la palabra, sino elevado para él, ¿no? El Señor dice a Moshe, dile al pueblo que voluntariamente y con un corazón generoso participe de lo que vendrá.
No, pues hombre. Vete para acá, mejor. Pásate para acá, Ahí tiene que quedar uno muy chaparrito, porque si no, se apaga. Sandrita. Segunda de Corintios, dice lo siguiente, en el capítulo 9, del 7 al 11, ¿no? Recordemos que el Señor le dijo a Moshe, dile al pueblo que voluntariamente y con un corazón generoso participe, ¿de qué? De lo que va a venir. Bueno, pues segunda de Corintios dice, cada uno dé como se propuso en su corazón. Me acuerdo que en la iglesia en la que yo vivo en México, esta era la porción que se decía antes de la ofrenda. Y me encantaba porque era correcta, ¿sabes? Esta forma es correcta de decir las cosas. Cada uno dé como se propuso en su corazón. No con tristeza. Sí, sí. ¿Cómo? No, de que repitieras la cita. Sí, segunda de Corintios 9, 9. del 7 al 11. Perdón, es que a veces me voy un poquito rápido porque siempre soy bien colgado con el estudio. Me tardo mucho. Entonces, fíjate lo que dice. Cada uno dé como se propuso en su corazón. No con tristeza o por obligación. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, ¿no? Y poderoso, dice, es Dios para hacer que abunde con vosotros toda gracia, a fin, y esto lo puse en negritas yo aquí para que lo resaltara más, a fin de que teniendo en todo tiempo, siempre todo lo necesario en todo. O sea, cuando nosotros tenemos un corazón alegre para dar y damos, y no solamente me refiero a la iglesia, tu ofrenda, ahorita que estamos buscando ya cambiarnos un local y cosas por el estilo, no, me refiero a que en tu diezmo, como hemos dicho aquí, el diezmo hemos entendido que se diseñó ¿para qué? Para la ayuda de los que no tienen. Pues esa era la idea del diezmo en el tiempo del templo, ¿no? Nada de lo que venía de los diezmos se usaba para construir el templo. El diezmo se usaba para las viudas, para los pobres, para los enfermos, para los necesitados. Eso se usaba en los diezmos. Y las ofrendas se usaba, que decíamos, ¿te acuerdan del talentito ese de plata que llevaban? Una como plumita de plata que llevaba, ¿no? Y que el techo del atrio estaba todo con eso. Y después, cuando ya llegaron, dijeron, pues ya no hay espacio para otro, pues ya eso lo empezaban a fundir y empezaban a hacer cosas para el templo. Pero entendamos algo, nuestro diezmo es para el que lo necesita, pero nuestra ofrenda, esa debe de ser desinteresada. El diezmo no es opcional, ¿eh? Y nosotros en esta iglesia lo hemos dicho siempre, el diezmo no es opcional, pero no lo traigas aquí. O sea, aparta tu diezmo conforme a lo que el Señor te muestra y llévalo al pobre. Llévalo al que lo necesita. Esto es una cosa que no toda iglesia te va a estar de acuerdo, ¿eh? No, ningún pastor te va a decir, uy, qué bien ese muchacho está diciendo, o ese pastor está diciendo. No, porque no, normalmente tú sabes cómo sea afuera. Pero aquí no. Aquí lo que entendemos es que sí, las ofrendas sirven ¿para qué? Para la manutención del templo, sí, pero tengamos que darlas ¿con qué? Con alegría. No con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y fíjate, dice, a fin de que teniendo en todo tiempo, siempre todo lo que sea necesario en todo. O sea, suplidos. Dijo, sigue el versículo, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que provee semilla, al que siembra, también proveerá pan para alimento, y multiplicará vuestra semilla y hará hacer crecer los frutos de vuestra justicia. Siendo enriquecidos, esto me encantó, por eso me seguí también, porque el 11 dice, siendo enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Está diciendo lo mismo. Cuando tú das y provees, se vuelve ¿qué? Acción de gracias, trumá, agradable, elevado al Señor. ¿No? Los apóstoles no hablaban de nada diferente. Los apóstoles hablaban exactamente de lo mismo. Dice el 8 de nuestro verso base, ¿no? De Éxodo 25. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Fíjate, está hablando instrucciones para hacer un santuario, pero al mismo tiempo para nosotros deben ser instrucciones muy claras de lo que el Señor quiere que nosotros veamos y pensemos hoy. Fíjate, no dice
me haré un santuario y habitaré en él. Porque normalmente dicen, ¿no? El templo de Dios, la casa del Señor. Vengan a la casa del Señor. Y luego ves versículos como Apocalipsis, ¿no? Que dice, yo vengo a la puerta y llamo. Y todos dicen, ay, qué lindo, viene a la puerta y llama de mi corazón. No, llama porque está fuera. Por Dios. Y que el que llama es porque está fuera, no está dentro. Entonces, nosotros más bien tendremos que decir, ¿no? Abramos de la puerta a muchos para que entren al gozo del Señor en el que nosotros estamos, ¿no? Fíjate, no dice, harán un santuario y habitaré en él. O sea, en ese santuario. No, dice, me harás un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Y ya no les puse la imagen, pero no sé si alguna vez han visto cómo estaba organizado lo que era todo el campamento israelita. Estaba el tabernáculo en medio, ¿no? Y al lado del tabernáculo estaba, ¿quiénes? Las 12 tribus organizadas, todo el campamento de las 12 tribus alrededor. El año pasado, cuando estuvimos esa parte, sí pusimos algo de eso en la pantalla. Hoy ya no, se me fue, perdón, ¿no? Pero la realidad es que, ¿qué? La realidad es que sí, si cualquiera, no sé, así un poco frívolo, ¿no? Mirara la organización de este campamento, diría, pues claro, lo que él está diciendo es que él va a habitar entre ellos. ¿No? O sea, en medio de ellos. Pero eso tiene una connotación mucho más profunda. Tiene una implicación mucho más profunda que solo decir, el Señor habitaba en medio en el tabernáculo. Pusieron un tabernáculo, pusieron ahí, ¿no? El tabernáculo, y ya es que ahí en medio era donde el Señor habitaba y por eso estaban entre ellos. No se refiere a eso. No se refiere solamente a eso. Fíjate lo que dice, y aquí es donde ya empieza la parte más sabrosa de esto, ¿eh? Juan 1:14. Si alguien me ayuda a leerlo. Bueno, lo voy a leer primero yo, porque la versión que tengo aquí es diferente. Bueno, es que no sé cuál tengan ustedes, pero voy a leerlo primero yo. Dice, el logos, ¿alguien tiene esa versión que diga el logos? Sí. ¿Sí? Léelo tú entonces. Dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate, dice, y el Logos se hizo carne, o sea, el verbo, el dabar, la palabra, ¿no? Somos de dabar, ¿no? Que es la palabra en hebreo, pero dice, el verbo, el Logos se hizo carne y tabernaculizó. ¿Qué significa tabernaculizar? Suena como de parangutirimiricuaro, ¿no? ¿No? Sí, suena como de raro, ¿no? ¿Qué significa tabernaculizar? Fíjate, tabernaculizar sería, voy a leer en otra versión, que es un poco diferente. Dice, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. ¿A quién se está refiriendo esta palabra? ¿De quién está hablando Juan en 1:14? Fíjate, dice, claro, de Yehoshua está hablando, ¿no? Fíjate, el 15 dice, Yohanan, o sea, Juan, dio testimonio de él cuando proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, se me ha adelantado, porque existía antes que yo, ¿no? Pero entonces, fíjate nada más, dice en Éxodo, ¿no? 25:8, que él habitará en medio de ellos. Y está sucediendo eso en lo que Juan está diciendo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él habitará entre nosotros, y no solo entre nosotros, sino con nosotros, dentro de nosotros, ¿no? Fíjate lo que dice Hebreos 3:6. En cambio, yo lo voy a leer para irnos más dinámicos, ¿ok? Hebreos 3:6 dice, en cambio, el Mashiach, o sea, Jesucristo, Yehoshua, es fiel como hijo sobre su casa. Y esa casa, ¿somos quiénes? Somos nosotros. Si de veras retenemos la confianza y nos glorificamos en la esperanza, entonces nosotros somos ese tabernáculo el cual habita entre nosotros. ¿Alguien tiene ese versículo por ahí?
Si lo quieren buscar. Hebreos 3:6. Quiero ver cómo dice la versión normal. Porque se acaba, y nos gloriamos en la esperanza, ¿no? Mas Cristo como hijo sobre su propia casa, la cual casa somos nosotros. Amén. Si hasta en fin retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza. Ok, ¿qué es retener la confianza? Porque a veces vamos leyendo y vamos escuchando un montón de cosas y decimos, ¡ay, qué chulo se oye!, ¿verdad? ¡Ay, retener la confianza y nos gloriamos en la esperanza! ¿Y qué significa eso? Creer firmemente, ¿no? Claro, pero... Confiar de verdad, ¿no? Claro, pero a ver, estamos diciendo nosotros el fruto de algo. Pero, ¿cómo dijiste tú, David? Creer firmemente, ¿no? ¿Y tú dices, Nere, qué? Confiar. Pero de verdad. Exacto, pero estas son resultantes ¿de qué? De hacer y de vivir de una forma. Esas son manifestaciones de una forma de vivir. ¿Me entiendes? Cuando nosotros retenemos la confianza, ¿qué estamos diciendo? Pues vivimos confiadamente en el Señor, pero para vivir confiadamente en el Señor, tengo que saber que si yo hago lo que Él me diga que haga, yo voy a vivir conforme al orden que Él tiene, y entonces pueda estar tranquilo, sabiendo que Él es quien se encarga de todo. ¿No? Por eso aquí repetimos, y ya hasta parezco yo disco rayado, la obediencia es eso, retener la confianza es obedecer. ¿No? Nos gloriamos en la esperanza. ¿Cómo es que podemos tener esperanza? ¿Cómo es que yo puedo estar completamente seguro de que el Señor está cubriéndome, resguardándome y que yo vivo en el mero centro de su voluntad? Pues cuando actúo conforme a lo que Él me pide que yo haga. ¿No? No conforme cuando ofrendo mejor, ¿no? Como en otras iglesias te dicen, ¿no? O como en la iglesia católica, cuando rezas los 485.322 Padres Nuestros y sus respectivos Aves Marías. O viceversa, ¿no? No, exactamente. Es a través de nuestra manera de vivir que podemos retener la confianza o mostramos que retenemos la confianza, ¿no? Y entonces, ¿qué? Nos gloriamos. ¿Por qué? Porque para mí gloria es no robar. Para mí gloria es ser fiel a mi esposa y no andar con ojo alegre, ¿no? Eso es gloria para mí, porque nos estamos gloriando en lo que el Señor dice que hagamos. ¿A través de qué? De nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces, ahora sí viene la parte. Entonces nosotros somos ese tabernáculo en el cual habita el Señor, ¿no? Ahora, ¿el Señor habita en todos? Pues lamentablemente no. Lamentablemente no, porque no todos son tabernáculos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que todos esos materiales que se iban a traer, ¿qué se iba a hacer con ellos? Trumá, elevarlos. Pero allá afuera nadie eleva nada. Allá cada quien eleva lo que quiere, va por su bola, ¿no? Viven conforme a su voluntad, conforme a su forma, ¿no? Conforme a su ego, así es, ¿no? Conforme a su soberbia, su altivez, su orgullo. Fíjate, la palabra altivez habla de elevarte, ¿eh? Ponerte por encima de los demás. Tú por encima de los demás. Y sabes, no hay más muestra de orgullo en un ser humano que la altivez. ¿No es cierto? Fíjate lo que dice 1 Corintios 3:16. Lo voy a leer yo. ¿No saben ustedes que son templo de Elohim? ¿No? Y que el espíritu de Elohim mora en ustedes. Ahora, mi pregunta es, ¿sabían que eso es así? ¿Que eso es así? Y se la pregunta a los del camino y a todo el que esté viendo. ¿Sí sabías que eso es cierto? O sea, que esto no es un cliché cristianoide, ¿no? Que esto no es un cliché que se escucha afuera diciendo, ay, sí, el Señor habita en nosotros, que nosotros somos el templo de Dios, por eso no voy a comer mucha grasa, ¿no? Por eso no voy a comer muchas cosas, por eso voy a cuidar mi cuerpo, porque ese es el templo de Elohim. Sí, es cierto, cuídate físicamente, porque como estés físicamente, estarás en todos los aspectos de tu vida. Pero estamos cuidando ser verdaderamente, o entendemos claramente que este templo del que se está hablando aquí, ¿no? Que este atrio que se está haciendo y que se está formando, del que estamos viendo descripciones y vamos a estar leyendo todo esto, ¿somos nosotros? Hoy día somos nosotros. Entonces debemos, ¿qué? ¿Guardar en qué? En santidad, ¿no? Conforme a su voluntad, ¿no? ¿Qué acabamos de leer en Hebreos? Dice, de lo que les pongo aquí, ¿en quiénes habita el Señor? En los que retenemos la confianza, decía después, ¿no? Los que nos gloriamos en la esperanza.
Vivir conforme a la Torá da muestras claras de que confiamos en Él y obedecerla es la forma de darle gloria y honra. Como que resumido y explicado, ¿no? No hay forma más gloriosa de vivir que vivir en la esperanza de su promesa. Conforme su palabra. Exacta, conforme a su... Es que hemos dicho cuántas veces, cada mandamiento es ¿qué? Una promesa. Una promesa, ¿no? Fíjate lo que dice decía el 8, y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Y el 9 sigue, dice, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y el modelo de sus utensilios, así lo harás. Harán un arca de madera de acacia de 1,25 metros de largo. Y busqué esta versión para que nos, como ya con medidas occidentalizadas, ¿no? Para que entendamos de qué hablaban, porque se hablan de codos y decimos, sí, bueno, qué bueno los codos, ¿no? Si es de mi codo, bueno, está bien, pero si es del codo de mi hijo, quién sabe, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a leerlo en medidas que entendamos, ¿no? Para que veamos qué dimensiones de lo que iba a construirse, ¿ok? Harán un arca de madera de acacia de 1,25 metros de largo y 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Enchápala de oro, dice, ¿eh? O sea, estamos hablando de más o menos el tamaño de una mesa de estas, ¿eh? Pero enchápala de oro, o sea, cúbrela de oro toda por fuera. Y hazle encima una moldura de oro alrededor, o sea, aparte, hazle una moldura. Funde 4 argollas de oro para ella. 4 argollas que va a llevar esta como caja. Para ponerla en sus 4 patas. 2 argollas de un costado y 2 de otro. Haz unas varas de madera de acacia y enchápalas de oro. Ojo, las varas, los palos estos que van a entrar en las argollas para levantarlo y moverlo, porque lo que le está diciendo es que se va a mover. La caja tiene argollas en las cuales se van a meter los 2 palos, ¿no? Para levantarlo, también va de oro, ¿eh? El palo, la vara, será de oro, ¿no? Inserta las varas en las argollas a los costados del arca para cargar el arca. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no se quitarán. O sea, esas están ahí siempre, ¿no? Y deposita en el arca, ¿no? Las tablas de la alianza que te daré, o deposita ahí las cosas que te daré, en otra versión dice, ¿no? Y harás, ¿qué dice en tu versión, David? Porque dice aquí las tablas, pero aquí las tablas todavía no se les daban. Bueno, ya se las iban a dar, claro. ¿En cuál? ¿En el 14? Sí, el 16. El 16 dice, cuando te haya entregado los 10 mandamientos. Ah, dice los 10 mandamientos, ¿no? Quiero que los pongas dentro del cofre. Bueno. O en otra que tengo aquí también dice, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Vale, el testimonio, ¿no? Claro. No decimos tanto mandamientos, porque más bien estaríamos hablando de instrucciones, ¿no? De ordenanzas, ¿no? Y fíjate lo que dice el 17. ¿Ibas a decir algo, Zuli? No, o sea que, claro, no, yo lo había leído, pero ahora lo entiendo, porque si está hablando de testimonio quiere decir que son los, Ahí son los, bueno, no son los mandamientos, bueno, las las instrucciones instrucciones, ¿no? que Dios Las ordenanzas. Lo vimos la semana pasada. Claro, Sí, sí, sí. los mishpatims, ¿no? que los hizo en madera, ¿no? Los 10 mandamientos fueron Sí, escritos, sí, claro. y eso es lo que iba a meter en el arca de Los 10 mandamientos, claro. Sí, Pero eso. nosotros debemos entender Exactamente. que también los mishpatim, que eran los procedimientos de cómo se iba a llevar a cabo todo eso, él escribió en un rollo, Moisés lo escribió en un rollo, y también ese rollo estaba ahí. No hablamos de un libro, porque no existen los libros. Hablábamos de rollos. Y también esos iban a estar ahí dentro, ¿no? Harás una cubierta de oro puro, dice, de 1,10 metros de largo y 75 metros de ancho. En otras versiones dice, fíjate, ¿eh? Y harás un propiciatorio. ¿Alguien tiene esa versión? Sí. Harás un propiciatorio de oro puro, su longitud de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos, ¿no? Entonces, ¿qué es un propiciatorio? Pues dice que es una tapa. ¿Pero qué es lo que hace una tapa? Pues cubre. Entonces, fíjate, con esto en mente, vamos a leer Primera de Juan 2:2. ¿Cómo dijiste? Primera de Juan 2:2. Es que, de verdad, la palabra es redonda, ¿eh? Redondita, brother. Así. Está viendo por qué de oro y no de plata, ¿no? Porque Eso. la plata se corrompe.
Claro, el oro es más fino, es puro. El oro al ser puro, o sea, al ser de mayor quilataje, se conserva de una manera diferente. Sí, que la claro. plata, ¿eh? Y el oro, sea plata. el oro no pierde su brillo nunca. De hecho, han encontrado cosas que se hicieron hace cientos de miles de años y lo único que tienes que hacerle es quitarle el polvo. Mientras que la plata, ya sabes, ¿no? Hay que pulirla. Sí, claro. Y como no creo que hubieran aleaciones como las que hay ahora, pues, la plata se pone negra, ¿no? Dice Juan, primera de Juan, ¿alguien ya lo tiene por ahí? Sí. Primera de Juan 2:2, ¿qué dice? Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Fíjate, y él es la propiciación, ¿no? Dice la versión que tengo yo aquí. Por nuestros pecados, ¿no? O sea, que si él es la propiciación y la palabra del propiciatorio significa, ¿qué dijimos que es? Una tapa que él cubre. Entonces Juan estaría diciendo que él es quien cubre todos nuestros, ¿qué? Aquí dice Nuestros pecados. expiación. ¿Mande? Él es la expiación. Claro, la expiación, claro. Esos son nuestros pecados. Claro, ¿qué significa la expiación? Que nos ha perdonado. Pues el que uno paga por otro, eso es una expiación. Tú estás pagando, alguien que es inocente y que no tenía por qué pagar, paga lo que tú debes. Entonces, a través de esta acción, ¿qué hizo Yehoshua? Él cubrió todas nuestras faltas. Por eso hoy yo te digo, ¿no? Si tú crees que eres sucio, que no mereces a nada, que no mereces por nada al Señor, y te digo, sí es cierto, no lo mereces, pero ¿qué crees? Que Él es la propiciación. Él es quien cubre multitud de pecados. ¿Ok? Él es quien transforma toda la condición del ser humano a través de ¿qué? Ser la propiciación. Decía el tuyo, Nere, ¿qué? ¿Que ser qué? La expiación, ¿no? Por eso han escuchado alguna vez esa palabra del chivito expiatorio, ¿no? Sí, sí. El que paga los platos rotos por otro que no debía, ¿no? Porque Dios pagó por nosotros todos nuestros pecados. Así es. Él en la cruz, En la cruz se llevó todo. claro, expió toda la condición de pecado y la cubrió. ¿Ok? Entonces, si nuestra versión dice que harás una cubierta y en otras porciones se usa propiciatorio, deberíamos entender de qué habla, y de lo que habla es de cubrir nuestras faltas con su perdón y su amor. Esta porción es una sombra de qué? De quien iría de venir y de ser qué? Un santuario vivo. Él es el arca. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Vamos a entender por qué el arca, hoy día el arca está, ¿eh? Pero es que ya apareció el arca. Vas a entender por qué. Yo te voy a explicar ahorita por qué. Hoy el templo está. Está ahí el templo. Y ¿sabes? Hay un muro físico. Pero nuestro templo hoy no es el templo físico. Hoy nuestro sumo sacerdote, nuestro sacrificio, el templo, el arca misma es ¿quién? Es Yehoshua. Él es el todo. Él es el santuario vivo. Él es el arca del pacto. Él es todo. ¿No? Dice, este es el pacto, ¿no? El pacto renovado, dice, ¿no? La sangre que será derramada. Mediador y un mejor pacto. Exactamente. Él es la verdadera arca. Nosotros deberíamos dejar de buscar el arca como Indiana Jones ya. O sea, de verdad, ¿no? Porque sabemos quién es nuestro pacto. Quién es nuestra arca. ¿No? En él están, dentro del arca que había, los testimonios, los mandamientos, los procedimientos. Pues te digo algo, en Yehoshua están esos mismos procedimientos. De hecho, él dice, yo no vengo a abolir la ley, sino vengo a hacerla más vasta, completa, ¿no? Inclusive accesible, ¿no? ¿Para qué? Y por eso dice, el que me ama es el que los obedece. Claro, porque ama lo que está dentro. Romanos 3, 21 y 26 dice, lo voy a leer yo. Pero ahora, dice Romanos 3, 21 y 26. Y dice, pero ahora, independientemente de la Torá, se ha manifestado un indulto. Perdón, creí que alguien... Sí. Romanos 3, 21 y 26. Dice, pero ahora, independientemente de la Torá,
se ha manifestado un indulto que concede Adonai, atestiguado por la Torá y los profetas. Y entonces yo dije, a ver, este versículo está raro. Independientemente de la Torá, pero es atestiguado por la Torá. Entonces, ¿de qué está hablando? Y les pongo yo aquí como una nota. El autor del libro de Romanos aclara que independientemente de la Torá, o sea, sin depender de ella para su obra, ¿no?, de redención, pero que esta Torá sí atestigua de esa redención, ¿no? Tanto los profetas como la Torá atestiguan de la redención que es manifiesta en ¿quién? En su perdón. Pero no dependemos de la Torá para recibir el perdón del Señor. Siempre hemos dicho aquí, y lo hemos dicho recio y quedito, la Torá no salva a nadie. Nosotros no guardamos Torá, ni guardamos los mandamientos del Señor esperando ser más aceptos a Él. Confirma que No, hemos sido salvados. sino que confirma que hemos sido salvados, y lo hacemos ¿por qué? Porque entendemos que todo coherente y con inteligencia, que entiende lo que el Señor quiere que uno haga, pues es obedecerle. El ser salvo no me exime de obedecer, ¿no? Imagínate que te dijeran, vas conduciendo y el policía te dice, mire, con esta tarjetita nadie más lo va a multar. Nadie puede multarlo, la tarjeta dorada del conductor irresponsable. Tome, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a andarte pasando altos como loco? ¿Poniendo en riesgo a la vida de los demás? ¿Atropellando gente? ¿No cediendo el paso? Sí, tienes una tarjetita que te exime del cargo, ¿no? Pero no por eso vas a actuar de manera irresponsable. Al contrario, ser más responsable. Al contrario, o sea, se me entregó esto. No voy a hacer uso de esto de mala manera. No voy a ser un irresponsable. Por eso dice Pablo, ¿entonces pecaremos así? Nada más porque se nos antoja. De ninguna manera, al contrario, guardaremos mucho más, porque entendemos que hoy somos limpios, salvos, ¿no? Instrumentos de Dios. Oye, por pura lógica, por puro culto racional, como dice Pablo en Romanos, ¿no? Obedecemos y actuamos conforme a su voluntad, ¿no? Fíjate lo que dice aquí, es que... Fíjate, sí, estamos en Romanos 21-26. Es que hice una pausa para dar ahí. El autor del libro de Romanos dice eso, ¿no? Pero fíjate el 22. Indulto que Elohim... Lo voy a leer completo para que no nos perdamos. Romanos 3, 21-26. Pero ahora, independientemente de la Torá, se ha manifestado un indulto que concede Adonai, atestiguado ¿por quién? Por la Torá y los profetas. El autor del libro indulto que Elohim concede por medio de la fe ¿en quién? En Yehoshua HaMashiach, o sea, el Mesías. A todos los que creen sin ¿qué? Sin distinción. O sea, que ¿cuál es uno de los requisitos? Pues creer. Al final, nosotros somos, acuérdense, Rumá, porque hemos creído. No todo el mundo allá afuera lo es. Porque por cuanto todos pecaron y están privados, en algunas versiones dice destituidos, de la gloria de Elohim, apartados, son declarados justos gratuitamente por un favor suyo, mediante la redención realizada ¿por quién? Por Mashiach, Yehoshua, el sacrificio en la cruz. Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Y así se demuestra que Adonai es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado, dice, ¿no? Estas son verdades que deberían alegrarnos y ponernos una sonrisa, de verdad. Y así se demuestra su justicia en el tiempo presente, de modo que él queda como justo y como justificador del que tiene fe, ¿en quién? En Yehoshua HaMashiach, ¿no? Entonces, al final, él, independientemente de la Torá, ¿no?, nos salva. Pero la Torá atestigua de eso. La Torá atestigua de eso, ¿no? Y entonces vemos cómo están haciendo esta porción, están poniendo una tapa que está cubriendo, están haciendo un atrio, pero nosotros entendemos hoy día que nuestro atrio y que quien cubre la multitud de pecados es ¿quién? Es Mashiach, es Yehoshua, ¿no? Haz los querubines de oro, dice el 18 de nuestro verso base, hazlos labrados con martillo, dice, a los dos extremos de la cubierta. Eran como dos querubines, son como dos ángeles con las alas, ¿no?
De hecho, voy a subir ahí en el grupo la imagen de cómo es cada cosa para que lo vean. Y en el Face también lo voy a subir para que lo tengan ahí, ¿no? Dice, los querubines tendrán las alas extendidas hacia arriba, escudando la cubierta con las alas. O sea, así, ¿no? Como hacia arriba. Como abiertas. Sí, como abiertas, ¿no? Entrarán uno frente al otro y las caras de los querubines mirando hacia la cubierta. O sea, toda la atención de los querubines hacia la cubierta, ¿no? Están como resguardando, pero están mirando hacia abajo. Coloca la cubierta, no nos vamos a meter ahorita a toda esta simbología de lo que representa, porque no acabamos, ¿no? Y porque aparte es sumamente profundo, también habla de muchas cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Coloca la cubierta sobre el arca y después de depositar dentro del arca la alianza que te daré, ¿no? Y yo aquí les pongo lo verdaderamente importante, y es que va a sonar fuerte, pero no es solo el arca, no es la caja en sí, hablando, Lo que contiene, sino lo que está dentro de ella. lo que lleva dentro. Claro. No es santo el oro que cubre la caja o los querubines. Lo que realmente es kadosh o santo es lo que hay dentro de ella, los testimonios de su gloria y de su poder, ¿no? Por eso la importancia de que nosotros vayamos viviendo conforme a su voluntad, porque realmente ¿quién es quien hace? ¿Cuántos no son allá afuera cristianos caja? Que creen que porque tienen mucho oro por fuera ya están bendecidos, santos o kadosh. Pero abres el arca y ¡ay! Una polilla sale ahí. Lo que importante es que lo que hay dentro del arca es lo que esté dentro, Dentro de uno. ¿no? Dice, y ahí me encontraré contigo. Fíjate lo que dice. Y te impartiré desde encima de la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca de la alianza todo lo que te ordenaré tocante al pueblo de Israel. Y les pongo, es increíble. Dice que desde encima de la cubierta que es el propiciatorio, ¿recuerdas? ¿Quién es el propiciatorio? Yehoshua. Yehoshua es el propiciatorio, ¿no? Lo leímos en Juan 2.2, ¿no? Primera de Juan 2.2, ¿no? En Yehoshua HaMashiach nos encontramos con el Abba, nos encontramos con Dios. En Yehoshua nos encontramos con Adonai, pues él mismo es Adonai. Entonces, fíjate lo que está diciendo. En la tapa, ahí donde están estos querubines, ahí en medio, ahí yo te voy a hablar, ahí será el punto de encuentro entre nosotros. El propiciatorio, la tapa, es el punto de encuentro. Tú, mortal, con Hashem, Dios. ¿Cuál es el puente entre Dios y el hombre? Claro, el único puente entre Dios y los hombres, Jesucristo, dice el versículo, ¿no? Es Yehoshua. Es redondo, ¿eh? La palabra es redonda. Por eso dice que solo a través de él llegaremos al Padre. Exactamente, yo soy el camino, dice, ¿no? La verdad y la vida. Nadie llega al Padre. A través de él. Entonces, en ese momento, ¿a través de qué se les iba a estar dando las instrucciones? A través del propiciatorio, a través del arca. Entonces el sacerdote entraba a la parte donde estaba, ya vamos a ver más adelante, cómo es el templo, ¿no? El lugar santo, el lugar santísimo, y ahí entraba para recibir instrucciones, ¿no? Y ya, vamos a leer rápidamente, dice, harás una mesa de madera de acacia de 1 metro de largo, 45 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Esta es una mesa aparte, ¿eh? Enchápala en oro puro, o sea, todo es de oro, ¿no? Y hazle una moldura alrededor. Hazle alrededor un borde de 1 palmo de ancho y hazle una moldura de oro alrededor del borde. Fíjate qué delicado, está diciendo cosas exactas, ¿eh? Haz 4 argollas de oro para ella y fijas las argollas en las 4 esquinas que correspondan a las 4 patas. Las argollas estarán junto al borde como agarraderas para las varas de cargar la mesa. Haz las varas de madera de acacia y enchápalas de oro. ¿Por qué todo es movible? Porque en ese momento estaban ellos en la situación de que iban a ser un pueblo que sí, errante, que andaban caminando. No errante, porque errante es no saber a dónde vas, no. Un pueblo que se movía. Que se movía, que no tenían por el momento donde iban a... Claro. Definitivamente. ¿No? Exactamente. Dice, en el 28, haz las varas de madera de acacia y enchápalas de oro, con ellas se cargará la mesa.
Hazle tazones y cucharones y jarras y tazas para ofrecer las libaciones. Hazlas de oro puro. Yo no sé qué tan sano, esto no es para comer, ¿eh? Yo creo que no se puede comer en un tazón de oro, pero esto no es para uno. Estos eran los instrumentos que se iban a ocupar para hacer los sacrificios, para hacer todo lo que tenía que ver con ¿qué? Con la relación en ese momento del sacrificio y lo que Dios estaba pidiendo. Y les pongo aquí, pero la mesa no es lo más importante. Tampoco es la mesa lo más importante. La mesa cumple un propósito, pero la mesa no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo que esté sobre la mesa. Los utensilios, Fíjate. Y sobre la mesa pondrás, ¿qué dice? El pan, dice, ¿no? Los panes de la presentación, para que estén siempre ante mí. Y dije, ¿qué son estos panes? No, espérate, brother. No, te vas a ir para atrás. Yo me quedé flipando con esto. ¿Cuáles son los panes? Entonces tuve que buscar. Y entonces, Levítico 24. Ahí vamos a ir todos, vamos a leerlo. Levítico 24, 5 y 6. Flor de harina. Fíjate, tomarás harina selecta y hornearás con ella, ¿qué? 12 hogazas, ¿no? 12 tortas, dice alguna versión, ¿no? Eso entonces simboliza los 12. Uf, discípulos o las apóstoles. 12 tribus. Las 12 tribus. Fíjate lo que dice, ¿eh? ¿Qué vas a decir algo? Ajá, sí. Levítico 24, del 5 y 6. Escucha esto, ¿eh? Está para... Yo me quedé así de, wow, ¿qué es esto, no? Porque ya sabía que, como había dicho que van a ser las 12 tribus. Ya estaban, Ya claro, estaban, ya estaban. Pero fíjate la implicación que esto tiene, ¿eh? Fíjate, dice, Levítico 24, 5 y 6 dice, tomarás harina selecta y hornearás con ella 12 hogazas, 2 décimos de media por cada hogaza. Ponlas en la mesa pura. ¿Cuál es la mesa pura? La que estamos hablando, cómo se va a construir. Delante de Adonai, en 2 filas, 6 por fila. O sea, 6 y 6, ¿no? Fíjate, es que esto está bien bueno, brother. Esto está increíble. ¿Cuántas hogazas dice? 12. ¿Cuántos panes? 12 panes. Y yo, de verdad que en ese momento dije, aleluya, ¿eh? ¡Wow! ¿Y lo puedes ver? O sea, ¿qué representan estos 12 panes? Las 12 tribus. Las 12 tribus. Representan las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿no? Representan las 12 tribus de Israel. No solo Judá, ¿no? No solo representa al pueblo judío que está ahí, no, sino a las 12 tribus. ¿Quiénes forman esas 12 tribus? Hoy día. Tú y yo formamos parte de esas 12 tribus. Cuando fuimos integrados a través de ¿quién? De Mashiach, ¿no? En el olivo dice cultivado, ¿no? Ramas de olivo silvestre en estado salvaje, porque así veníamos, ¿no? En estado vil salvaje, destituidos de su presencia, pero injertados en él, a través de Yehoshua, de su muerte y resurrección en la cruz, ¿no? Romanos 11, 17 dice, y si alguna de las ramas fueran desgajadas, y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas, y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia de olivo. Amén. Nosotros somos Israel. Entonces, dice que en esa mesa están puestas, ¿qué? Las 12 hogazas. O sea, eso significará que el creyente, el que es pueblo de Dios, estará siempre, ¿qué? Delante de su presencia. Porque en ese atrio lo que iba a estar la presencia de la Shekinah, ¿no? Ahí iba a estar ¿cómo se llama? La presencia de Dios, ¿no? En el tabernáculo. Mirando todas las 12 tribus. Claro, pero eso no para ahí. Ya vamos a acabar, ¿eh? Ya vamos a acabar, pero fíjate lo que sigue, ¿eh? Harás un candelabro de oro puro. Es que esto me hizo alucinar de verdad, ¿no? Harás un candelabro de oro puro. El candelabro se hará labrado a martillo. Su base, sus brazos, sus copas, cálices y pétalos, ¿no? Serán de una sola pieza. O sea, imagínate qué trabajo va a llevar esto, ¿eh? De oro puro. 6 brazos saldrán de su lado, 3 brazos de un lado del candelabro y 3 brazos del otro lado del candelabro, ¿no? Aquí la tenemos, esa, así, ¿no? Esa es esa. Es la menorá, por decirlo así, ¿no?
¿no? 6 brazos saldrán, ¿no? En un brazo habrá 3 copas en forma de flor de almendro, cada una con cálices y pétalos. Y en el siguiente brazo habrá 3 copas de forma de flor de almendro, cada una de los cálices de pétalos. Y así en todos los 6 brazos que salgan del candelabro. Y el candelabro mismo habrá 4 copas de forma de flor de almendro, cada una con cálices y pétalos, ¿no? Un cáliz de una pieza con él, debajo de un par de brazos, y un cáliz de una pieza con él, debajo del segundo par de brazos, y un cáliz de una pieza con él, debajo del último par de brazos, así para todos los brazos que salen del candelabro, ¿no? Fíjate, está considerando que salen los brazos así, ¿no? Y en medio tiene, ese es el candelabro, ¿no? Y de los 6 brazos, y salen los 6 brazos, dando un total de ¿cuánto? 7, ¿no? Entonces dice, haz sus 7 lámparas. O sea, 7 como le va a poner como 7. Sí, como lo que hacían ellos es que como no había las velas, lo que hacían es que ponían un recipiente con aceite de oliva, ¿no? Y entonces ponían un aceite de oliva puro, porque si no, desde que no creo que sirva ese que tenemos por ahí, ¿no? Pero el aceite de oliva puro, ¿no? Se ponía una mechita y entonces eso se iba consumiendo y hasta que se acababa, pues apagaba, ¿no? Pero, de hecho, ese es el milagro que sucedió en Hanukkah y todo el rollo, que el aceite duró durante 7 días y no le pusieron más aceite que el que tenía, ¿no? Entonces, en este bracito, en las manzanitas esas que menciona, o esas como cositas que va a tener, ¿no? Ahí vas a montar la velita, ¿no? 7 velitas, dice, ¿no? Haz 7 lámparas. Las lámparas estarán montadas de manera que den su luz hacia el frente. Por eso dicen que los brazos de la menorá no son así, sino que son así. ¿Ok? Son como hacia adentro, para que den como hacia el frente la luz, como iluminando todo, ¿me entiendes? No como hacia afuera. Y sus quemadores y sus platillos de oro puro, dice, se hará con todos estos utensilios de un talento de oro puro. Fíjate bien, estaba yo viendo que un talento son no sé cuántos kilos, Es una cosa brutal esto, No están hablando de, ay, voy a ir al Monte de Piedad a ver cuánto me dan por mi cadenita, ¿no? A ver si me la pueden hacer me la pueden deshacer y cambiarlo en oro. No, estamos hablando de kilos de oro. Fíjate bien, y sigue los patrones, dice. Aquí hay una comparación, pone 33 kilos de oro puro. Uf, échale, 33 kilos de oro puro, ¿qué? ¿Cada talento? ¡Wow! Eso es lo que equivale a un talento. Bueno, imagínate que cada uno, fíjate, se hará con todos estos utensilios de un talento de oro puro. Por lo menos 33 kilos va a pesar la menorá. Claro. Para hacer el candelabro y todos sus utensilios. Exactamente. Fíjate bien, dice, y sigue los patrones para que ellos, dice, para ellos que se te muestren en el, perdón, fíjate bien, coma, y sigue los patrones para ellos que se te muestran en el monte. O sea, fíjate bien lo que te voy a mostrar y las instrucciones que te van a dar y haz conforme a ella, ¿no? Eso sería la traducción más o menos, ¿no? Aquí tengo, dice, pon mucho cuidado porque todo esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostré en el monte. Exactamente, ¿no? Este último versículo, ya acabamos el capítulo, ¿te diste cuenta, no? Ahí se acaba el capítulo. No vamos a ver más que este capítulo hoy. Pero todavía falta algo de lo más glorioso de esto, ¿no? Este último versículo del capítulo advierte, fíjate bien y sigue los patrones, los planos que se te han dado. Esto habla de que debe ser perfecto tal y como fue planeado ¿por quién? Por Dios, por Hashem. El verso 37 remata y dice, 7 lámparas harás. El 7 en la Biblia, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Perfección. En los 7 días. Sí, habla de lo que está terminado. Por eso dicen perfección, porque ya no hay que aumentarle ni quitarle. Eso es lo que está terminado, ¿no? En 10 días creó el universo y el séptimo el Señor, ¿qué? Descansó. Cuando estaba todo, ¿qué? Acabado y perfecto. 7 lámparas que iluminan la Mishkan, el tabernáculo, ¿ok? Que iluminan la mesa con los 12 panes. No sé si te puedes imaginar ese lugar iluminado por la menorá enormísima, así, grandísima, porque no era una menorá chiquita, 33 kilos de oro y alumbrando. Y ahí está el tabernáculo
con la tapa, el propiciatorio, y ahí están los 12 panes. Ahí está Yehoshua y su pueblo, ¿me entiendes? Así, sencillo, ¿no? Sencillo, ahí está, ¿no? Y dice, el verso 37 remata con esta parte de las 7, ¿no? De lo que no, ya habla de algo que está terminado. 7 lámparas que iluminan la Mishkan. 7 lámparas que dan luz. Y esa es la parte que nosotros no nos podemos perder. ¿Qué dice Santiago 1.17? Lo voy a leer ya para terminar, porque ya nos fuimos muy largos. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿qué? Ya se lo saben de memoria, de eso sé que sí. Desciende o procede, ¿no? De lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación, ¿no? Yehoshua es la luz del mundo. Amén. Él es la luz que ilumina en la oscuridad. Yehoshua es la luz con la cual nunca más, ¿qué? Nunca más tendremos tinieblas. Nunca más. No importa lo que esté pasando, Yehoshua no permitirá que nunca más... Exactamente. Él ilumina a su pueblo, ¿eh? Dice en la mesa que están los 12 panes. Y es lo que hace él, ilumina a su pueblo. Juan 12:36 dice, mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de ¿quién? De la luz. ¿No? ¿Quién es la luz? Mashiach es la luz. Toda la Torah habla de Yehoshua HaMashiach. Toda la Torah habla de Jesucristo. Y en este capítulo vemos cómo las cosas físicas toman una importancia espiritual. Yo nunca había visto ¿cómo se llama? El tabernáculo Mishkan de esa forma. Yo dije, sí, está ahí. ¿Y por qué? ¿Y para qué razón era cada cosa? Pero cuando tú lo transportas, haces la trumá y lo elevas a un nivel superior, wow, descubres que está hablando de Mashiach. Que está hablando del tabernáculo, que es Mashiach, el tabernáculo. Y que nosotros estamos... Eso fue lo que más me puso a flipar. Estamos ahí, mencionados, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Desde el principio, ¿eh? Y Hashem espera que cada cosa que Él nos ha dado sea elevada y puesta al servicio de Él, ¿no? Primera de Pedro 2.9, este es el último versículo que vamos a leer. Pero ustedes, ya no me cree nadie. Ya Andreita hasta suspiró así de, ya no le creo a este muchacho, ¿no? Pero ustedes son linaje escogido. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Claro que lo somos, ¿no? Para que anuncien los hechos maravillosos de ¿quién? De aquel que los llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. Amén. Amén. Hagamos lo que nos corresponde, iluminados por la luz perfecta de la menorá de Adonai, que es ¿quién? Que es Yehoshua. Su santidad, Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Pues Shabbat Shalom. Amén y amén.